Buenas noches, les habla el licenciado Rolando Emanueli Jiménez del bufete Emanueli en Ponce, en San Juan. Estamos aquí para otra de las transmisiones en vivo a través de la página de Facebook del bufete Emanueli, en donde tengo a tres distinguidas abogadas que nos han honrado anteriormente con su presencia en este live. Primero quiero presentar a la compañera invitada, la profesora Yanira Reyes Gil, profesora de la Universidad Interamericana, doctora en Derecho, activista de los derechos humanos, del derecho constitucional y de los derechos de la mujer, a quien me honra haber sido su alumno en el programa doctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, de lo cual estoy muy orgulloso. Y también contamos con la presencia de la licenciada Gwendolyn Torres, que es abogada del bufete Emanueli. También con, no le pongo todavía el apellido de licenciada o el título de licenciada porque va a juramentar el próximo sábado y aprovechamos la oportunidad para felicitarla. Sara Robles Rivera, oficial jurídico y próxima licenciada a partir del próximo sábado. Así que también le damos la bienvenida. Ella lleva trabajando ya con nosotros prácticamente 2 años, al igual que Gwendolyn. Y estamos aquí para discutir un tema bien importante, que es el derecho al aborto ante la mayoría radical conservadora del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y yo no les voy a robar mucho tiempo a la conversación porque tengo a 3 abogadas muy bien preparadas sobre este tema que quiero que podamos aprovechar el tiempo. Como siempre, agradecemos a la delegación de abogados y abogadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Ponce, que es, si no digo esto, voy a sufrir las consecuencias, la delegación del año del Colegio de Abogados, así que agradecemos que siempre han permitido que se compartan estas transmisiones por la delegación y que muchos de los abogados y abogadas de la región sur participan en estas actividades. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a la conversación que queremos tener en el día de hoy y le voy a pasar entonces el micrófono a la licenciada Gwendolyn Torres para que nos explique más bien de qué trata este tema del aborto ante la mayoría radical conservadora del Tribunal Supremo. Adelante, Gwendolyn. Bien, gracias Rolando. Buenas noches a todas y a todos y los que se están conectando a este Facebook Live, este conversatorio que vamos a tener en la noche de hoy, sobre un tema que es bastante controversial y pues ha generado y continúa generando mucho debate, ya que de una manera u otra tiene un efecto tanto a nivel social como político, judicial y obviamente religioso. Así que por tal razón pues es un tema que genera mucha pasión entre las personas que lo discuten y que han tenido la oportunidad de estudiarlo más a fondo. A su vez, el tema del aborto genera muchas interrogantes y discusiones principalmente respecto a temas como, por ejemplo, cuándo es que comienza la vida como tal, de quién debe ser la decisión de continuar con el embarazo o no, con un embarazo, debe ser de la mujer, debe ser del Estado, debe ser de ambos padres, debe ser una decisión entre el doctor y la mujer que está embarazada. Y esto evidentemente, ¿verdad?, son controversias que dependiendo de las creencias que cada uno tenga y las posturas que uno asuma, pues uno se mueve de un lado a otro y pues asume las posturas, ¿verdad? Así que la realidad es que desde 1973 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Roe versus Wade, determinó que las mujeres teníamos el derecho de abortar legalmente sin una intervención que fuera excesiva, sin una intervención gubernamental excesiva. En este sentido, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en aquel entonces extendió el derecho a la privacidad al contexto del aborto.
y reconoció que el aborto debía ser un derecho fundamental y por tanto que el gobierno y el gobierno de Estados Unidos no podía prohibir por completo el aborto y solo podía regularlo de una manera limitada. En esa decisión, parte de lo importante, entre muchas otras cosas que se discutieron, es que la Corte, el Tribunal Supremo, dividió, por así decirlo, el embarazo en 3 trimestres para poder hacer ese análisis de cuán lejos podía llegar el gobierno para regular ese derecho que, como dijimos, lo catalogaron como un derecho fundamental. Entonces, el tribunal entendió que en ese primer trimestre, el Estado pues no puede prohibir ni regular el aborto. Por tanto, prácticamente esa decisión en ese primer trimestre de embarazo se le deja en manos de la mujer y de su médico, ¿no? En el segundo trimestre, entonces el Estado puede proteger se reconoce un interés que puede tener el Estado de proteger la salud de la madre y puede, en cierta medida, adoptar regulaciones estrechamente relacionadas con la salud de la mujer que está esperando ese bebé. Así que, por tanto, ese derecho al aborto en ese segundo trimestre no se puede prohibir por completo. Y en el tercer trimestre, entonces, ese feto que tiene la madre se considera ya un feto viable, por lo que el Estado puede tener ese interés apremiante de proteger la salud de ese feto, de ese bebé que la madre tiene en su vientre. Por tanto, puede regularlo e incluso entiendo que prohibirlo. Así que, pero obviamente esto también se regula un poco en el sentido de aunque esté en el último trimestre de embarazo, se puede permitir el aborto en casos donde la salud o la vida de la persona que está esperando ese bebé, pues esté en peligro, y para salvarle la vida y evitar, ¿verdad?, que su salud se vea afectada, pues entonces sí se podría permitir el aborto en ese caso. Sin embargo, desde aquella decisión en el 1973, durante todo este tiempo han habido cambios en lo que se refiere a legislación, decisiones de la Corte, muchos movimientos de grupos, ya sea a favor o en contra de lo que es el aborto, y muchos movimientos también de índole conservadora para tratando de impulsar medidas para impedir ese derecho al aborto. Así que el propósito a grandes rasgos de esta conversación que vamos a tener en la noche de hoy es evaluar y discutir cómo ha sido la evolución de ese derecho desde aquel momento en el 1973 y, más que todo, que es parte del título, ¿verdad?, de nuestro live, cuál será el futuro de ese derecho, tomando en cuenta la actual composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que, como ya dijo el licenciado Emanuel, y para eso contamos con la presencia de la doctora Yanira Reyes, que nos va a proveer ese contexto y ese análisis de lo que ha sido la evolución del derecho al aborto desde aquel entonces y cómo se perfila ese derecho en estos tiempos, incluyendo en Puerto Rico, ¿verdad?, que es lo que nos concierne también, con diferentes medidas que se han tomado y que se continúan tomando respecto a ese derecho al aborto. Así que, sin nada más, dejo entonces a la doctora Yanira Reyes para que discuta y podamos tener un análisis sobre este tema tan controversial. Adelante, Yanira. Hola, buenas noches, y me uno a la felicitación a Sara, que también fue mi estudiante, así que estoy bien contenta por esta invitación, me siento muy cómoda entre ustedes y sobre todo hablando de este tema tan importante que a veces nos preguntan por qué seguimos hablando de esto después de todo. Roe versus Wade tiene ya 47 años y la razón es que desde que
se aprobó, se determinó, salió esta decisión del Tribunal Supremo, lo que hemos visto es un constante ataque al derecho al aborto desde diferentes ángulos y con diferentes discursos. Es importante de esa descripción y resumen que hizo Gwendolyn sobre el caso Roe versus Wade, es importante que la base de la doctrina judicial con respecto al aborto está en ese caso particularmente en dos puntos principales. Uno es el ubicar el derecho al aborto como parte del derecho a la intimidad y que forma parte de las decisiones que toman las personas, y en este caso las mujeres y las personas gestantes, sobre sus cuerpos, y que en ese sentido se convierte en un derecho fundamental. O sea que el derecho al aborto es un derecho fundamental porque es un ejercicio del derecho a la intimidad. Y en segundo lugar, que esta división de los trimestres se hace a partir del punto de viabilidad del feto. Ahí es que entran también muchos cuestionamientos de algunos detractores de los derechos de las mujeres, planteando que por el desarrollo de la tecnología médica, el punto de viabilidad puede haberse reducido. O sea que ahora quizás son menos semanas lo que se necesita para ese punto de viabilidad. Yo voy a discutir los casos más recientes, más importantes que se han establecido en términos de cambio de doctrina del derecho al aborto, pero antes quiero hablar sobre el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico solamente hay una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el derecho al aborto, y es el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza, que fue decidido por el Tribunal Supremo en el 1980. En ese caso, estamos hablando de que el Código Penal, y todavía existe, todavía en Puerto Rico el aborto es delito, pero en el Código Penal se establecía que el aborto no era delito siempre y cuando fuera prescrito por un médico para la conservación de la salud o la vida de la mujer embarazada. El tribunal lo que hizo, obviamente en el 1980 ya se había decidido el caso de Roe versus Wade, y el tribunal lo que hizo fue interpretar este concepto de salud para incluir salud mental. Por lo tanto, en Puerto Rico el derecho al aborto es aún más amplio. De hecho, en este caso se trataba de una menor de edad. Y es un asunto que en los estados se ha tratado de restringir el derecho al aborto para las menores de edad. Bueno, hay tres casos principales. Hay muchísimos casos sobre aborto porque, como les dije, en 47 años se ha tratado de que se revoque el precedente de Roe versus Wade y restringir el derecho al aborto en multiplicidad de ocasiones, pero voy a mencionar tres principalmente y uno muy reciente. El primero es el caso de Planned Parenthood versus Casey, que se decidió en el 1992. Este caso trataba de una ley del estado de Pensilvania del 1988 que requería varias cosas para que una mujer pudiera acceder al aborto. Una de ellas era el consentimiento informado y un periodo de espera de 24 horas antes de realizarse el procedimiento, que cuando la menor de edad, era una menor de edad la que fuera a buscar el aborto, tuviera que tener el permiso de los padres, y en caso de no tener el permiso de los padres, entonces podía hacer lo que se llama un judicial bypass, que quiere decir que la menor iba directamente al tribunal y decía: tribunal, mis padres no me dan permiso, pero yo soy una menor madura, así que puedo tomar esta decisión por mí misma. Y otro de los requisitos era que cuando se tratara de una mujer casada, tenía que notificar al esposo de su intención de abortar. Esas disposiciones fueron impugnadas por varias clínicas de aborto y por varios médicos proveedores de aborto. Y esto es importante por algo que voy a mencionar más adelante, y es que desde el caso de Roe, una de las características es que las personas que van a solicitar o a impugnar este tipo de legislación regularmente son médicos o proveedores de servicio. Voy a hablar de eso un poco más adelante, pero tiene que ver con que la situación de una mujer que está embarazada y que es un embarazo no deseado, es complicado para que esa mujer acuda al tribunal a
cuestionar la constitucionalidad de una ley que después de todo se trata de un procedimiento judicial que va a ser mucho más largo que su proceso de embarazo. O sea que es un asunto complejo. En ese caso de Planned Parenthood versus Casey, el tribunal se dividió 5-4 y esto es muy normal. Las mayorías en estos casos de aborto son mínimas y en ese caso se reafirma Roe, pero estableció un estándar que es bien importante para darle la validez a las leyes que tienen que ver con restricciones al aborto. Y ese estándar es el de carga indebida. Esto quiere decir que si el tribunal evalúa que la ley que se esté cuestionando establece o impone una carga indebida en el derecho de la mujer o en el acceso, la posibilidad de acceso a la mujer para obtener el aborto, y si esa carga indebida es previa al punto de viabilidad, entonces esa ley se va a entender que es inconstitucional. En este caso se validaron todas esas medidas que dije, excepto la de notificación al marido, al esposo. Entendió el tribunal que esa medida era una carga indebida del derecho de las mujeres y que era contraria al derecho a la intimidad de las mujeres. Después de eso ha habido unos cuantos casos, pero principalmente ese es el estándar que se había mantenido hasta el 2016, que fue el caso de Whole Woman's Health versus Hellerstedt. Y en ese caso se trataba de una legislación de Texas. En Texas hay montones de leyes y vamos a ver, que voy a hablar más adelante, de que todavía continúan con unas intentonas desde el estado de Texas para restringir el derecho al aborto. Este caso era se estaba cuestionando una legislación de Texas del 2013 que contenía varias disposiciones relacionadas al aborto, pero en particular unas que iban dirigidas a establecerle unas restricciones o unos requisitos a los proveedores de servicio. Esto le requería unos privilegios hospitalarios a los proveedores de servicio y a las clínicas, lo que implicó en el estado de Texas que cerraran la mayor parte de las clínicas porque no podían cumplir con ese requisito estricto que se le estaba estableciendo a los proveedores de servicio. En otras palabras, le estaba diciendo cualquier clínica de aborto tiene que funcionar casi como un hospital, ¿verdad? Y eso no solamente encarecía los servicios, sino que limitaba la capacidad de que estos médicos que se dedicaban a este tipo de servicio de aborto pudieran tener acceso a servicios hospitalarios, a privilegios hospitalarios. Y eso provocó el cierre de montones de clínicas en el estado de Texas. Entonces, cuando llega esto al Tribunal Supremo, el tribunal trata de analizarlo desde la doctrina esta de carga sustancial o carga indebida que se estableció en el caso de Casey. Y hubo un asunto bien interesante porque el tribunal en ese análisis dice, no solamente tenemos que evaluar si es una carga indebida, sino que tenemos que evaluar, poner en una balanza el beneficio que da para la mujer versus la carga. ¿Por qué? Porque todas estas leyes están predicadas en este discurso de que son para el beneficio de las mujeres, que son para proteger la salud de las mujeres. Así que el tribunal dice, Estado, tú tienes que probar si en efecto el requerirle todas estas cosas a las clínicas de aborto son en beneficio de las mujeres o no lo son. Entonces, establece ese balance. El juez Breyer es quien emite la opinión de la mayoría. En este caso se sostiene, decide el tribunal que esos requerimientos que se estableció en la ley de Texas no aumentaban de ninguna forma la salud de las mujeres y que en ese balance la carga era mayor que el beneficio y por lo tanto se invalidó, se declaró inconstitucional esa ley. Importante en ese caso que el juez Roberts, que ya vamos a ver que es importante en toda esta ecuación de poder identificar para dónde va el tribunal, el juez Roberts votó con la disidencia. Eso quiere decir que el juez Roberts no iba a declarar
inconstitucional la ley de Texas. Interesante que Ginsburg, en ese caso, en una concurrente, dijo que los abortos en estos momentos son unos procedimientos tan seguros que no tienen comparación, que sería la misma comparación como poder ir al dentista o una cosa que es muy cotidiana y que no requieren ningún tipo de privilegio hospitalario, que son más seguros que el parto mismo y que cualquier ley que dificulte el acceso a los abortos en nombre de la seguridad no debería pasar ningún examen de constitucionalidad. Los disidentes siempre son los mismos, ¿verdad? Tenemos a Thomas, a Alito, los conservadores. Thomas, la disidente de esta decisión, dijo que en realidad lo que estaba haciendo el tribunal era aplicando el escrutinio estricto y que en realidad no había que hacer ese balance y que lo único que había que determinar era si era en beneficio de las mujeres, de la salud de las mujeres o no. O sea, que ya le está atacando esa doctrina del balance y de incluso de la carga indebida. Así que para Thomas podría ser eliminada esa doctrina. Alito también disintió planteando que el cierre de clínicas no podía entenderse como una carga indebida para las mujeres. Claro, si no hay clínica, particularmente es una carga especialmente para las mujeres pobres, para las mujeres que viven en lugares rurales, que son lejos de los centros de las ciudades donde regularmente que están estos espacios. Finalmente, el caso de Young Medical versus Russo, que es el último caso doctrinalmente fuerte, porque el que tuvimos en el 2021 fue una orden, voy a hablar muy levemente de eso. El caso Young Medical versus Russo del 2020 fue decidido en el verano del 2020. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional una ley de Luisiana que era bien parecida a la ley de Texas del caso de Whole Woman's. Lo que hacía es establecer restricciones a los servicios, a los proveedores de servicios. Y quiero mencionar que eso es lo mismo que se trató de hacer en parte en Puerto Rico con el proyecto 950 y que no son cosas originales, que hay toda una estrategia. Hay muchos estados que tienen la misma estrategia, que es, por un lado, atacar el estándar de que no, del punto de viabilidad, y por otro lado, ponerle restricciones onerosas a los proveedores de servicios. En este caso, que fue 4 años después del caso de Whole Woman's, el tribunal decidió también confirmar el caso de Roe versus Wade, no aceptó la petición del estado de Luisiana de que se revocara Roe versus Wade y determinó en este caso que cualquier medida de salud que sea innecesaria y que tenga el propósito o efecto de establecer un obstáculo sustancial para que una mujer busque un aborto es ya de por sí una carga indebida. Así que aquí el tribunal sigue el estándar de Whole Woman's y establece que ese balance, lo que hay que medir es si en efecto esa restricción es necesaria o no es necesaria para salvar la salud de las mujeres. Interesante que en este caso el juez Roberts fue el voto que dio, que cambió para la mayoría. O sea que gracias al juez Roberts fue que se declaró inconstitucional la ley. Lo que quiero decir aquí es que es una mayoría hasta ese momento bien débil. Y Roberts, que había votado en contra en el caso de Whole Woman's, aquí vota a favor de declarar inconstitucional la ley, pero no, su justificación no es porque entiende que la ley, que el caso de Roe versus Wade debía ser revocado, ni que entendía que había un derecho fundamental de las mujeres al aborto, ni que entendía que el balance no se cumplía, sino por el precedente. Él dijo, yo estoy votando aquí porque yo creo en la doctrina del precedente y no estoy listo todavía para revocar este precedente que tiene 47 años.
Así que es una mayoría bien frágil, lo que quiere decir que Roberts se puede mover fácilmente hacia el otro bando, como hizo en el 2016, y acompañar a los disidentes del caso del 2016 en revocar el caso de Roe versus Wade. Y esos disidentes no fueron nada de tímidos en argumentar en contra del derecho al aborto. Por ejemplo, el juez Thomas se refería de forma muy agresiva en su disidente a los proveedores de servicios como abortistas. Incluso dijo que él entendía que el derecho a la intimidad tampoco tenía espacio en la Constitución. O sea que para Thomas no solamente revocaría Roe versus Wade en términos del derecho al aborto, sino incluso del reconocimiento del derecho a la intimidad como un derecho fundamental. Es sumamente peligroso. Finalmente, el caso de las pastillas, que fue en enero del 2021, fue un caso en realidad no fue decidido en los méritos, es una orden que estableció el Tribunal Supremo porque existe un requisito federal para que cuando se realice un aborto médico, que eso quiere decir con medicamento, la mujer tenía que ir personalmente a la clínica o al médico a recoger las pastillas. Un juez del Tribunal de Distrito de Maryland, el juez Swan, bloqueó ese requisito por el asunto de la pandemia, diciendo que obligar a una mujer a viajar largas distancias para buscar un medicamento para realizarse el aborto, que solamente puede ser usado en las primeras semanas de embarazo, constituía una carga indebida en momentos de pandemia. Y el tribunal eliminó eso y devolvió el caso a distrito. Se espera que eventualmente pueda este caso regresar al Tribunal Supremo para ser atendido en sus méritos. Eso es el resumen de la doctrina. Y entiendo, si mal no recuerdo, en ese caso de las pastillas, y me corrige si me equivoco, Yanira, que ese tipo de medicamento se estaba exigiendo ese requisito de ir personalmente meramente cuando fuera para propósitos de abortar, no para otro propósito. Cuando hay ese requisito, solamente existe para ese medicamento para el aborto. No existe para otros medicamentos que incluso son controlados. No existen. Solamente existe para el aborto. Por lo tanto, se ve. De hecho, hay una disidente de la juez Sotomayor diciendo, es claro aquí que lo que se está tratando es de establecer obstáculos para que las mujeres no puedan acceder libremente al aborto. Yanira, una pregunta que yo tengo, en términos de tendencias, ¿cuáles son las áreas que los estados quieren regular para restringir este derecho al aborto? Obviamente se habla de regular los privilegios médicos o la competencia del médico para trabajar en clínicas de aborto, se habla de los requisitos para que se puedan establecer las clínicas de aborto, se habla de la parte ya central del issue, del derecho a la intimidad, se habla de la viabilidad del feto. ¿Cómo podríamos categorizar esas áreas de ataque de los estados a este derecho? Sí, hay muchos estados que ya tienen legislación aprobada y lista para el momento en que el Tribunal Supremo revoque Roe versus Wade. Eso es una de las líneas, una de esas tendencias es leyes que prohíben totalmente el aborto. Hay otras leyes que van a establecer prohibiciones parciales al aborto dependiendo de la edad gestacional. Hay estados que han establecido prohibiciones al aborto después del punto de viabilidad, que como bien mencionó Gwendolyn al principio, eso es conforme a Roe versus Wade, o sea, después de las 24 semanas. Pero hay otros casos, y vamos a hablar de un caso que está pendiente en el Supremo más adelante, que lo van poniendo aún más cerca, ¿verdad? Hay de 15 semanas, de 12 semanas, incluso hay estados que están estableciendo prohibiciones después de la 6ª semana, lo que es ridículo porque la mayor parte de las mujeres ni se enteran que están embarazadas antes de la 6ª semana. Eso la segunda tendencia. La tercera tendencia es para prohibir los
abortos cuando son por razones de salud del feto, o sea, cuando el feto viene con algún tipo de condición, como por ejemplo con síndrome de Down. Hay leyes que van dirigidas a que se prohíba el aborto por esa razón. Y finalmente la que hemos visto más, se ha visto más en los últimos años, que es esa que mencionamos, que pasó en el caso de Whole Woman y en el caso de Young Medical, que es dirigida a establecer restricciones y requisitos a los proveedores de servicios, requisitos que son onerosos y que provocan el cierre de clínica. Yo creo que son mayormente las tendencias que hemos visto en los estados. Ahora, el título de esta transmisión también toca el asunto de la composición del Tribunal Supremo, porque en este nefasto cuatrienio que hemos vivido de Donald Trump, pues él tuvo la oportunidad de nombrar a 3 jueces al Tribunal Supremo. Y en ese sentido hace falta, para uno saber cuál podría ser el futuro de este derecho, pues analizar cuál es la composición del tribunal actual y cuál es la visión ideológica de estos jueces y especialmente los que se nombraron bajo la administración Trump. Vamos a ver, Sara, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de cómo piensan estos jueces en general y particularmente los jueces de Donald Trump? Pues primero que todo, antes de contestarle, quiero dar las gracias por las felicitaciones, estoy muy contenta. Y gracias a la profesora Yanira, que yo admiro un montón desde que la escuché por primera vez en el cursillo hace casi 4 años atrás cuando empecé Derecho. Pero bueno, atando un poco lo que dijo la profesora Yanira de que estos estados están ya listos con esa legislación para cuando se revoque Wade, pues esto no está tan lejos, ¿verdad? Por el hecho de la composición actual del Supremo de Estados Unidos. Los casos que discutió la profesora Yanira, ¿verdad? Incluyendo el de Whole Woman del 2016, fueron bastante liberales, ¿verdad? Por el hecho de la composición del Tribunal Supremo en ese momento, porque estaban 4 jueces conservadores, 4 jueces liberales, y entonces estaba el que se le conoce al swing vote, que, ¿verdad? Que va o para un lado o para el otro. Pero entonces, con la administración de Trump, hay unos jueces que se han retirado o que han fallecido, como la queridísima Ginsburg, y Trump tuvo la oportunidad de nombrar 3 jueces. Entonces, lo primero es que cuando Trump estaba haciendo su campaña, ¿verdad?, para ser electo como presidente en el 2016, él dijo que él iba a nombrar jueces para el Tribunal Supremo que revocaran a Roe versus Wade. Y la cosa es que, ¿verdad?, actualmente la composición tiene 6 jueces que son conservadores, que estaban, que son 2 que ya estaban, que son Thomas y Roberts, y Alito. Que son 3. Entonces está Breyer no, perdóname. Está Neil Gorsuch, Kavanaugh y la señora que se llama Amy Coney Barrett. Estos 3 jueces, ¿verdad?, los nombró Trump, empezando por Gorsuch, después nombró a Kavanaugh y por último, en septiembre del 2020 o en octubre, fue que nombró a Amy. Entonces, Neil Gorsuch, ¿verdad?, él se distingue como un juez que es originalista. Eso quiere decir que interpreta la Constitución literalmente, textualmente y pensando en cómo los que escribieron la Constitución pensaban en ese momento. Eso es un problema, o yo pienso que es un problema, porque la Constitución se aplica
depende de, ¿verdad? Y eso depende del momento en el que estamos. Y la Constitución se escribió en el siglo XVIII, y estamos en el siglo XXI. Así que interpretar la Constitución con un pensamiento del siglo XVIII es súper controversial. Así que ya tenemos a Gorsuch, que él dice que él es de esa mentalidad. Entonces, él, previo al Tribunal Supremo, estuvo 10 años como juez del circuito 10, del 10º circuito, y en esos 10 años no tuvo ningún caso del derecho, ¿verdad?, al aborto. Este juez disintió en el caso de Young Medical versus Russo, que es el caso que la profesora Yanira explicó, que en el verano pasado del 2020 se declaró inconstitucional la ley de Texas. Entonces está Brett Kavanaugh, que es también un presidente conservador, y él fue juez del circuito de DC desde el 2003 hasta el 2018. Mientras fue juez de ese circuito, formó parte de un panel que tomó una decisión que el caso se llama Garza versus Hargan. Y es un caso bien restrictivo del derecho al aborto, y es de una niña menor de edad, de 17 años, inmigrante, que cuando llega a los Estados Unidos se entera que está embarazada, y justo cuando llega, ICE la detiene, y entonces ella planteó en el tribunal que la dejaran ir a hacerse un aborto. Pero la agencia del Departamento de Salud estableció que tenía que irse con estos cuidadores, y que después de que se fueran estos cuidadores, pues entonces que podía proceder con el aborto. Y ella planteó que eso constituía una carga indebida, porque atrasaba el proceso del aborto un mes completo. Y Kavanaugh fue parte del panel que estableció que eso era constitucional y que esa prohibición del Estado no era ni no representaba una carga indebida sobre el derecho al aborto. Después, ese caso se revocó ese caso se revocó por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y volvió al circuito. Entonces, en el circuito, Kavanaugh disintió. Entonces, llegamos a Amy Coney Barrett, ¿verdad? Ella fue oficial jurídico de Scalia, que es un juez súper conservador, que fue el que disintió en el caso de Planned Parenthood versus Casey. Ella fue profesora de Derecho en Notre Dame y fue nombrada como jueza del 7º circuito en el 2017 por Trump, y 3 años después la nombra para el Tribunal Supremo para que sea sucesora de Ginsburg. Cuando fue jueza del circuito, ella votó a favor de una ley que obligaba a los doctores a informar a los padres de las menores que estaban embarazadas y que querían abortar, ¿verdad? Esta ley le obligaba a los doctores, a dejarles saber a estos padres, sin excepción alguna. Sin excepción de si la niña fue violada o si estaba o si su vida representaba un riesgo, era sin excepción alguna. Y esta jueza votó a favor de la constitucionalidad de esa ley. Y pues actualmente hay un caso pendiente del Tribunal Supremo ante esta nueva composición, que tenemos 6 jueces conservadores y 3 liberales, que este caso es Dobbs versus Jackson Women's Health, y se trata de una ley de Mississippi que prohíbe todo tipo de
de aborto cuando hayan más de 15 semanas de embarazo, a menos que haya una emergencia médica o sea un feto que tiene alguna anormalidad. Tanto la Corte de Distrito como el Quinto Circuito, que es de donde viene el caso, declararon inconstitucional la ley. El Quinto Circuito determinó que esta ley es inconstitucional porque va en contra del estándar de viabilidad que se estableció en Roe versus Wade. Entonces también plantea unas controversias adicionales sobre legitimación, que la legitimación se trata sobre el derecho y el daño que sufre un demandante y que por lo tanto tiene derecho a llevar a cabo un proceso judicial para reclamar su derecho. Y este caso lo instaron unos médicos y a nombre de ellos mismos y de las mujeres ¿verdad? que ellos atienden. Y se está cuestionando también si los doctores pueden instar un proceso judicial a nombre de las pacientes de ellos. Y pues ahora dejo a la profesora Yanira para que ella explique cuáles van a ser o cuáles ella considera que van a ser las implicaciones de este caso y qué puede pasar. Gracias, Sara. Yo quiero mencionar algo. Cuando estabas describiendo las posiciones de estos jueces nuevos, este asunto de ser originalista que comparten estos jueces conservadores, es importante porque fíjense que lo que quiere decir es que estos jueces van a irse a no solamente al texto, lo que dicen las palabras de la Constitución, sino también cuál fue su significado original. Obviamente, como dice Sara, pues no podemos plantear que lo que existía en el 1789 va a ser vigente todavía hoy, sino que además de eso, el problema es que, por ejemplo, el derecho a la intimidad no está en el texto de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, jueces como estos pueden establecer que el derecho a la intimidad no es un derecho bajo la Constitución de Estados Unidos. Y por ahí, con el derecho a la intimidad, se dan montones de derechos como los conocemos hoy. Eso no pasa en la Constitución de Puerto Rico, que está expresamente en nuestra Constitución, pero bajo la Constitución norteamericana, imagínense, todas las cosas que podrían ser revocadas si el Tribunal Supremo decide que el derecho a la intimidad no es un derecho fundamental porque no está expresamente en la Constitución. Bueno, con respecto a esto, el caso de Dobbs versus Jackson, es importante que estemos pendientes de este caso porque plantea tres cosas principales que pueden ser muy peligrosas. Una es esa última que estaba mencionando Sara, sobre el asunto de la legitimación activa o el standing. Como dijo Sara, pues eso es lo que le da la capacidad a una persona de hacer un planteamiento ante el tribunal. Si la persona no tiene legitimación activa o standing, como se dice en inglés, pues el tribunal no va a escucharle, aunque tenga razón, pero el tribunal no le va a escuchar. En los casos de cuestionamientos sobre leyes restrictivas de aborto, es muy común que quien presente el caso sea o las clínicas que hacen proveen el servicio o los médicos. ¿Por qué? Porque es difícil para las mujeres actuar como demandantes debido a que pues, es una situación íntima, es una situación compleja. Las mujeres pasan trabajo para tomar estas decisiones y además por el tiempo. Una de las cosas que se discutió en Roe versus Wade es que si no se permitía este tipo de cosas, pues los embarazos en realidad duran menos que lo que duran estos tipos de litigios tan complejos. Y además, si lograra el Estado que el tribunal declarara
que no puede existir lo que se conoce como la legitimación de terceros, que es permitir que personas que tienen interés y relación con alguien que tiene un daño y que esa persona que tiene un daño no puede por sí misma, por alguna razón, presentar el caso, pues se va a lesionar de gran medida el acceso a la justicia para muchas personas que tienen obstáculos reales y obstáculos emocionales y obstáculos económicos para llevar casos al tribunal, no solamente en casos de aborto, sino en muchos otros casos. Y lo que quiero plantear con esto es que aún si las personas que nos escuchan no apoyan el derecho al aborto, tenemos que estar pensando cuáles pueden ser las consecuencias de que el tribunal, en aras de eliminar el derecho a las mujeres de controlar su propio cuerpo, elimine otros asuntos que también pueden afectar a muchas otras personas. En el caso de la legitimación activa o el standing, ya lo podíamos ver en las disidentes de Thomas y de Alito, que lo están planteando. Thomas, por ejemplo, dijo: nuestros precedentes de aborto son gravemente incorrectos y deberían ser anulados. La única lesión que afirman los demandantes en esta demanda, y estoy leyendo, disculpen, es la posibilidad de enfrentar sanciones penales si los abortistas realizan abortos sin admitir privilegios en violación de ley. Por lo tanto, lo que quiere decir es, no le está reconociendo ningún interés real a los proveedores de aborto ni a los médicos para llevar este tipo de casos. Alito planteó que había un conflicto de intereses entre los médicos y los proveedores de servicios y las mujeres embarazadas, porque los proveedores de servicios tenían un interés de lucro en los procesos de aborto. Eliminar este standing o legitimación activa para los médicos y los proveedores podría ser fácil ahora que tenemos a la jueza Amy Coney Barrett, precisamente porque ella también tiene un historial de no reconocer derechos, de no reconocer derechos más allá de los derechos de las mujeres en muchas otras cosas. La segunda pretensión de los demandantes en este caso del Estado en este caso, es que se revoca Roe. Esa es otra de las implicaciones claras. El Estado de Mississippi está diciendo directamente que el estándar de viabilidad que se estableció en Roe es insatisfactorio, que no está actualizado y que no permite a los estados proteger la vida del feto y la salud de la madre. Posibles resultados. Si el Supremo revoca a Roe o permite que los estados prohíban o restrinjan el aborto antes del punto de viabilidad, esto va a provocar una cantidad inmensa de legislaciones estatales que, como dije anteriormente, ya están listas para ser aprobadas y para ponerse en vigor. Incluso hay 9 estados que tienen leyes que están aprobadas y que nunca fueron derogadas, que están en los libros, que son previas a Roe, que prohíben totalmente el aborto. Así que ya hay por lo menos 16 estados, dice Planned Parenthood, por ejemplo, que ya hay 16 estados que a la que el Tribunal Supremo revoca Roe va a emitir decisiones prohibiendo absolutamente el aborto. 24 estados, por ejemplo, tienen ya leyes aprobadas que restringen el aborto, que incluyen la cuestión de la edad gestacional, o sea, ir limitando el punto de viabilidad hasta las 6 semanas, como dije anteriormente. Algo interesante es que, contrario a eso, como respuesta, y quizás eso es algo que debería estar mirando nuestra legislatura, hay 3 estados y el Distrito de Columbia que han aprobado leyes protectoras del derecho al aborto. Así que eso es una vertiente, ¿verdad?, que uno podría estar mirando. El tercer posible resultado o implicación de este caso es que en la alternativa el estado de Mississippi dice: si no revocas Roe, Tribunal Supremo, entonces vamos a cambiar el estándar de Casey y de Whole Woman.
Lo que ellos están planteando es que la determinación no sea ese balance, sino que sea solamente que el Estado pruebe que la ley está en beneficio de la salud de las mujeres, sin que tenga que probar directamente que el beneficio sobrepasa el obstáculo o la carga indebida, y sin tener que probar que en efecto es una medida que no tiene un beneficio mayor, que cualquier medida que pueda tener algún beneficio o que pueda ser el discurso del Estado presentado como que está para proteger la salud y la vida de la madre, que ese sea el estándar, con deferencia total a la legislatura estatal. Obviamente, si esto ocurre, pues de nuevo vamos a tener un montón de estados haciendo legislaciones con la excusa de proteger la salud de la madre o de establecer medidas que sean más restrictivas para proteger el consentimiento informado, etcétera, etcétera, y que en ese caso no se puedan cuestionar, uno, porque las personas no tienen standing, o segundo, porque lo único que tendría que presentar el Estado es que lo hizo con el interés de proteger la salud de la madre o la salud del feto. Ya hemos visto, y aquí quizás entonces podemos entrar al otro tema, hemos visto que en Puerto Rico eso fue precisamente lo que se trató de hacer con el proyecto 950. Gracias, Yanira. Adelante, Gwendolyn. Tenía una pregunta antes de pasar ya concretamente al tema local, ¿verdad? De Puerto Rico. Y es la pregunta quizás de los 64,000 chavitos que se ha estado cuestionando por ahí mucho y muchas personas plantean, obviamente tomando en cuenta lo que ya hemos discutido, que las decisiones desde Roe versus Wade para acá del Tribunal Supremo han sido, a pesar de que han sostenido Roe, y lo han socavado un poco, pero se ha sostenido, ha sido 5-4 mayormente, una brecha bastante corta. Y tomando en cuenta también la discusión que hemos tenido de la nueva composición visiblemente conservadora del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hay gente que piensan que ya está la plataforma hecha para revocar ese caso de Roe versus Wade. No sé qué usted piensa, si realmente, obviamente con los peligros que ya hemos discutido de que se vaya más allá y entonces se pierdan unos derechos que hasta el momento han sido derechos fundamentales para nosotros, ¿no? Para los ciudadanos. No sé qué usted piensa, si cree que ya el plato está servido para llegar hasta allá y revocar esa decisión que legaliza el derecho al aborto de la mujer. Pues como había mencionado anteriormente, esa mayoría que ha sostenido Roe versus Wade ha sido bien finita, bien limitada, y en el último caso por razones que no son que crean en el derecho al aborto, como es el caso del juez Roberts. Yo creo que el juez Roberts definitivamente no cree en el derecho al aborto, y la única razón por la cual votó como votó en el último caso es porque se afianza en la cuestión del precedente. Pero aquí quiero vincular con una cosa. El juez Kavanaugh hizo una cosa bien interesante recientemente en el caso de Ramos versus Luisiana, que fue el caso que determinó que era necesaria unanimidad en los veredictos para los casos criminales. Y él hizo como una tipología de en qué casos era que debería, cómo es que se puede revocar un precedente sólido, o los llamados super precedents, que dice Amy Coney Barrett. Y entre esa tipología, aunque el caso no tenía nada que ver con aborto, era un caso que tiene que ver con asuntos criminales, podíamos ver claramente cómo él iba delineando, haciendo la camita para decir, estos son los criterios que yo necesito para revocar Roe versus Wade. Y se veía clarito. Y de hecho, en las vistas de confirmación se le preguntó, es claro que eso está en su agenda
y en la agenda también de Amy Coney Barrett. Y con esa mayoría tan liviana, tan débil que teníamos antes, pues ya realmente el balance no existe, ya no existe, es clara la mayoría conservadora. Pero además van a tener una presión muy grande de los estados. La tendencia ha sido, como había mencionado anteriormente, que los estados están mucho más agresivos que lo que estaban hace 10 años, aprobando legislaciones que van directamente a prohibir el aborto o, por otro lado, a ponerlo el punto de viabilidad tan cercano, tan corto, que en realidad pues desaparecería para efectos prácticos el derecho al aborto, porque es muy poco probable que una persona pueda darse cuenta que está embarazada y decidir hacerse un aborto y lograr acceso cuando están cerrando clínicas a las 6 semanas, a las 10 semanas. Por lo tanto, yo creo que hay terreno fértil, desgraciadamente, hay terreno fértil para que por fin estas personas logren eso que han buscado por 47 años. Por lo tanto, corresponde a los estados más liberales o incluso a las personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos a tomar acciones afirmativas para proteger el derecho al aborto. Porque una cosa que es importante que hay que tener en cuenta, que el Tribunal Supremo revoque Roe no quiere decir que el aborto va a estar prohibido. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ante una decisión de que ya no se reconoce como un derecho fundamental el derecho de las mujeres a terminar un embarazo, entonces eso vuelve a los estados. Y los estados entonces son los que van a tener la decisión de o prohibir o permitir el aborto. ¿Y qué va a pasar? Vamos a estar como antes del 1973, que las mujeres iban a tener que viajar a los sitios donde sí se permite realizarse el aborto o realizarse abortos clandestinos y poner en peligro su vida y su seguridad. Rolando, ibas a decir algo ahorita y te interrumpí, me disculpa. No te preocupes, lo que tenía era curiosidad de cuál es la situación en Puerto Rico, ¿verdad? Porque ha habido intentos en el cuatrienio pasado de regular y restringir mucho más el aborto, y también ahora ha habido unas circunstancias nuevas, particularmente en el Senado, que llaman mucho la atención. ¿Qué tú opinas de eso, Gwendolyn? Pues, mira, realmente en Puerto Rico no ha sido la excepción, y también se han establecido ciertas medidas para de alguna manera u otra regular el aborto. Uno de los temas más recientes en cuanto a eso que ha generado controversia es que el pasado mes de enero fue presentada una resolución en el Senado, la resolución, si me parece que no me equivoco, es la resolución 40, la cual mediante esta resolución se establecieron las diferentes comisiones permanentes que iban a haber en el Senado y por tanto la jurisdicción que iban a tener esas diferentes comisiones. Y se estableció, y es parte de lo que ha generado la controversia, la Comisión de la Vida y la Familia. En esa resolución se establece claramente la jurisdicción que va a tener o ¿verdad? Lo que puede hacer esa comisión, y voy a leerlo rapidito. Puede hacer, entre otras cosas, iniciar investigaciones o recomendaciones sobre el libro de familia del Código Civil y atender legislación relacionada, entre otras cosas, a los derechos prenatales. Así que ya vemos, ¿verdad?, que puede haber cierta movimiento en cuanto a este tema debido a la jurisdicción que tiene esta nueva comisión. Lo otro que ha creado bastante controversia en cuanto a los movimientos, ¿verdad?, los grupos un poco más liberales, es que el presidente actual del Senado, José Luis Dalmau, nombró como presidenta de la comisión a la senadora Rodríguez Bebé, que todos sabemos que es del proyecto Dignidad, el cual pues, es un proyecto abiertamente conservador
y que en su plataforma como partido declara expresamente que promueve la vida desde la fecundación hasta la terminación natural, que tiene como principio fundamental la protección a la vida y que define en su, ¿verdad? Si uno hace una investigación en la plataforma de ese partido, define la vida como la esencia del ser humano desde su concepción y, ¿verdad? Así que tenemos presidiendo esta comisión a una licenciada también, senadora perteneciente a este partido que tiene estas convicciones y este pensamiento bastante conservador y que pude ver en la prensa cuando surgieron estas controversias que ella admite que votó a favor de Dalmau porque decidió o se comprometió, es la palabra correcta, a impulsar medidas de este tipo conservadora, incluyendo la regulación del aborto. Así que a mí me parece, desde mi punto de vista, que en estos 4 años, y no estoy diciendo si está mal o está bien la plataforma de Proyecto Dignidad, no estoy entrando en eso, pero sí me parece que en estos 4 años, desde mi perspectiva, veremos medidas o movimientos bastante fuertes de tipo conservador, evidentemente, en cuanto a este tema del derecho ¿verdad? Del aborto y de la mujer a poder dar fin a ese embarazo. Ahora, la pregunta que todos nos debemos hacer entonces es, a raíz de toda esta doctrina que hemos discutido, tanto del Tribunal Supremo como de los estados, hasta dónde, y esto, ¿verdad?, nos lo puede explicar Yanira, hasta dónde, teniendo una comisión que desde mi perspectiva va a promulgar legislación en miras de regular este derecho al aborto, hasta dónde pudieran llegar ahora mismo, como existe el derecho actual, el derecho al aborto, hasta dónde se pudiera llegar nosotros acá en Puerto Rico a regular este derecho. La verdad es que yo diría que no tienen que hacer nada, que el derecho al aborto en Puerto Rico está regulado, no solamente porque tenemos todas las disposiciones que establecen medidas de consentimiento informado, todas las medidas de salubridad, sino porque además existe un reglamento del Departamento de Salud que establece cuáles son los requisitos y las medidas que tienen que tomar todos los proveedores de servicios de terminación de embarazo. Pero en términos, eso es lo que yo entiendo que debería pasar, pero lo cierto es que la historia nos dice que los sectores fundamentalistas y conservadores no se detienen en las barreras del derecho. Y el cuatrienio pasado, yo vivo en semestres, discúlpenme, el cuatrienio pasado tuvimos varios intentos por parte de legisladores conservadores y legisladoras conservadoras de establecer medidas de corte fundamentalista. Podemos mencionar el proyecto la crítica a los proyectos de la eliminación de las terapias de conversión, el asunto de las escuelas iglesias, varias medidas, ¿verdad? Pero en particular deberíamos recordar el proyecto 950 de Naida Venegas. Ese proyecto era una copia de todos estos proyectos de estos estados que les estaba mencionando. Era un proyecto que establecía que era para la salud de las mujeres y para la protección de la vida, y que hablaba del momento, de hecho, antes de haber sido enmendado, hablaba de que se reconocía el derecho de la vida del feto, del concebido no nacido, y no podemos olvidar que también hubo enmiendas al Código Civil, y en el Código Civil se les hubo reconocimiento de derechos al concebido no nacido, aunque le pusieron ahí un lenguaje que decía nada de esto puede socavar los derechos de las mujeres según reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Que esperando, de nuevo, eso
podemos incluir a Puerto Rico en la lista de esos estados que están esperando el momento en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoque el precedente de Roe versus Wade. ¿Cuánto puede hacer ahora mismo bajo el estándar de Roe versus Wade, Casey y Whole Women's? Lo que puede hacer el Estado es establecer medidas de protección posterior al punto de viabilidad y puede establecer medidas que no se entiendan, que mirándolas en su totalidad no establecen una carga indebida o un obstáculo. El tribunal también habla a veces de un obstáculo en el camino de una mujer que busca ejercer su derecho al aborto, y que en el balance entre la ventaja o el beneficio médico que tiene la ley y el obstáculo sobrepase, ¿verdad? Tiene que ser una medida que en realidad el Estado pueda probar que es en beneficio de la mujer gestante, no del feto antes del punto de viabilidad, sino de la mujer o de la persona gestante en el proceso médico. Por otro lado, igual que dice Ginsberg, tengo que recordar las palabras de Ginsberg, en estos momentos, con la tecnología como está, los procesos de terminación de embarazo son aún más seguros que un propio parto. Así que realmente el Estado tiene un problema o va a tener dificultades en determinar cuáles son esas medidas médicos en términos de protección de la salud de la mujer que realmente sean necesarias y que no sobrepasen un obstáculo mirándolo en la totalidad de las circunstancias en este caso. A mí lo que me preocupa es, obviamente entiendo que sería un error gravísimo revocar el precedente de Roe versus Wade, pero el revocar a Roe en el sentido de que no existe en la Constitución Federal, en la Carta de Derechos, un derecho a la intimidad, eso sería devastador para todos los derechos civiles y humanos que se han gestado a sangre y fuego en los Estados Unidos, porque esto no son concesiones que se han concedido por la gracia o porque el Tribunal Supremo son unos filántropos, no, es porque ha habido unas luchas sociales en los estados y a todos los niveles que han obligado al sistema judicial norteamericano a reconocer que la sociedad norteamericana ha cambiado radicalmente desde que se aprobó la Constitución y la Carta de Derechos en el 1789. Y determinar que como el derecho a la intimidad no está en la Constitución Federal, no existe, afectaría tal vez la jurisprudencia sobre los registros y allanamientos que se funda también en el derecho a la intimidad y que es una de las protecciones principales contra la intromisión indebida del Estado en la vida de las personas. Imagínate tú esta jurisprudencia de que el hogar es el santuario de los ciudadanos y que el Estado no se puede meter ahí, y los derechos que uno tiene cuando está en su casa a solas, pues eso desaparecería también. Desaparecerían los derechos de los homosexuales, los derechos al matrimonio, los derechos que tienen las personas que se casan, los derechos que tienen las personas bajo primera enmienda también, pero también bajo el derecho a la intimidad, a ver pornografía. O sea, hay toda una serie de cosas que se afectarían, que tendrían un impacto mucho más allá que el mero derecho a terminar un embarazo, y realmente es espeluznante. Si se llega, tienen los votos. Si se llega a ese extremo, la sociedad norteamericana, yo me atrevo a anticipar que va a iniciar otro proceso de insurrección, porque hay muchos sectores socialmente activos que estarían afectados por esa determinación. Después de todo, tenemos que recordar que cuando hablamos del derecho al aborto, no es solamente el asunto de que una mujer, del proceso, ¿verdad? De que una mujer termine el embarazo. Estamos hablando del control que las mujeres tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra vida. Y si la base de ese derecho es el derecho a la intimidad, un derecho que, como mencioné anteriormente y estaba comentando Rolando, no está expresamente en la Constitución, y ya tenemos jueces tan ultraconservadores que están en la disposición de cuestionar que en efecto el derecho a la intimidad
pueda ser reconocido como un derecho fundamental, no solamente estaríamos retrocediendo en cuanto a los derechos de las personas gestantes, sino que estaríamos retrocediendo en cuanto a los derechos de todas las personas, pero particularmente las personas más vulnerables, porque es a partir del derecho a la intimidad que se reconoció el derecho al matrimonio igualitario, que se reconoció el derecho a que las personas tomen decisiones sobre los medicamentos, que se reconoció el derecho a que las personas pudieran casarse, ¿verdad? Pudieran casarse no solamente con una persona del mismo sexo, sino entre diferentes razas. O sea, es una cosa bien importante y uno lo tiene que ver en el ámbito grande, ¿verdad? Que el bigger picture, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Es eliminación de derechos. Y esa eliminación de derechos ahora está dirigida hacia las mujeres, pero próximamente puede estar dirigida a muchos otros sectores. Por lo tanto, yo creo que estas cosas nos tenemos que unir. Esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de gente, esto es un tema de derechos humanos. Definitivamente. Bueno, yo creo que hemos cumplido nuestra encomienda de analizar, ¿verdad?, detenidamente esta situación de la precariedad en la cual se encuentra un derecho tan importante y las consecuencias que esto podría tener. Si alguna de ustedes tiene un comentario final, adelante. Yo quería decir que, ¿verdad? Estamos frente a este tribunal que es ultraconservador, pero Trump no ganó. Está Biden con Kamala Harris en la presidencia y en la vicepresidencia, y de la misma forma que se fueron 3 jueces y Trump nombró 3 jueces, se puede ir quizás 1 o 2 y Biden puede nombrar 1 o 2 y ahí estaríamos en un balance, así que yo no pierdo la esperanza de que eso suceda. También está el issue del court packing, ¿verdad? Todavía eso es viable, el court packing, políticamente incorrecto, pero es viable jurídicamente dentro de Estados Unidos. Y ellos nunca lo negaron en el proceso de la campaña, se les cuestionó en varias ocasiones y nunca lo negaron. En la misma línea de Sara, en Puerto Rico, tenemos una situación histórica también. Tenemos por primera vez un Senado compuesto por una mayoría de mujeres. Tenemos una legislatura con 3 partidos no tradicionales. Ya hemos visto cómo se han dado los debates. O sea que ya vemos que haber logrado incluir en el Senado una figura como Naíma Rivera Lacén y en la Cámara una figura como Mariana Nogales hace diferencia en el sentido de que las discusiones son de otra altura. Seguro. Y tenemos personas ahí que están pendientes para defender los derechos de las personas y hacer escuchar, ¿verdad? Escuchar las voces de la gente y que podamos lograr unos cambios. Esa composición de esas personas que no son de los partidos tradicionales, y ahí incluyo también a la senadora del PIB, que se me ha ido el nombre por ahí. María de Lourdes Santiago. María de Lourdes Santiago también ha hecho una diferencia, aunque había estado anteriormente y hemos tenido representación del PIB en el Senado y en la Cámara. La diferencia mayor es que ahora no están solos, ¿verdad? Ahora hay otra gente que también está presionando para por lo menos hacerse escuchar. Así que yo también tengo esperanza de que aunque sea como una barrera para que no se logren aprobar medidas antiderechos, puedan hacer una diferencia esa nueva legislatura. Sí, y con esa nota positiva que yo también comparto, pues yo creo que estamos para cerrar esta actividad. Ha sido excelente, he aprendido muchísimo, tengo el corazón apretado también, pero hay que seguir dando la pelea. Así que agradecemos a la profesora Yanira Reyes Gil por haber acompañado a este grupo de jóvenes abogadas, ¿verdad? Que están empezando en el Bufete Manuel y que ya tú ves, Yanira, la calidad, ¿verdad?
de las aportaciones que están haciendo, así que yo estoy bien orgulloso de ellas dos y seguiremos. Tremendo reclutamiento, tremendo reclutamiento. Sí, sí. Nosotras, estábamos hablando de eso, Rolando, que siempre decíamos nosotras, y le explicamos a Yanira que estás en minoría en el bufete. Sí, sí. Que todas y Rolando. Estamos integrados en eso y lo que usamos es en nosotras y todas, porque no hace falta que yo haga una diferencia ahí, así que no tenemos que entrar en esos detalles. Pero nada, reitero que Yanira, estamos a tu disposición, esperamos que a la luz de ese caso que está en el Tribunal Supremo, cuando se resuelva, pues que tú puedas también volver con nosotros a explicar el resultado del caso. Espero que sea una decisión positiva para estos derechos, pero hay que seguir dándole seguimiento y seguir hablando del tema, discutiéndolo y analizar las implicaciones para que más gente entienda la importancia del derecho constitucional al aborto. Así que con esto agradecemos a las personas que se conectaron, agradecemos a la delegación de abogados y abogadas de Ponce por haber auspiciado este foro. Regresaremos la próxima semana. Estén pendientes a la página del Bufete Manueli para que vean el tema y la discusión que vamos a tener el próximo jueves a las 7 de la noche. Que pasen buenas noches.